Dios, sus promesas son en Él sí. No son sí o no, como dice aquí la Biblia. Las promesas de Dios son en Él sí, por medio de nosotros. Esas promesas son para nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Dios habló y no lo ejecutará. Si Dios lo ha dicho, hermanos, va a ser firme. Como decimos en Colombia, pónganle la firma. Eso va a suceder. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque hay algo que Dios no puede hacer, es negarse a sí mismo. Dios todo lo puede, pero Él no se niega a sí mismo. Dios todo lo sabe, pero no conoce otro Dios. Dios es grande. Todas las promesas de Dios son gigantes. No son cosas pequeñas lo que Dios nos ha prometido. Las promesas de Dios vinieron a nosotros, fluyeron por su amor a nosotros. Las promesas de Dios nacieron de su bondad, de su misericordia para con la humanidad. No por nosotros, no porque hubiésemos sido buenos, sino por causa de nosotros. Porque estábamos perdidos, porque estábamos desahuciados, porque no había nada más que hacer. Las promesas de Dios vinieron a nosotros por eso. Porque vio Dios y se dio cuenta que sin esas promesas estábamos perdidos. Sin la promesa de Dios estamos perdidos. Amén. Nosotros, al contrario, lo que hacemos cuando nos alejamos de Dios es escondernos, como hizo Adán cuando pecó y el Señor bajó al huerto. El Señor conoce todo. ¿Ustedes creen que no sabía dónde estaba Adán y dónde estaba Eva? Él lo sabía, pero ellos estaban escondidos. Y Dios, como es bueno, se acercó a ellos. Dios los buscó. Dios, sabiendo dónde estaban, preguntó: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. Y la respuesta es: Señor, estaba desnudo, tuve miedo, me escondí. Pero yo vino a buscarte en esta mañana. A ti, hermano, a ti, amigo, vino en esta mañana a darte una promesa especial. No porque nosotros la hayamos pedido, porque muchas veces nosotros somos como ese hijo adolescente que uno le va a decir a alguien y le sacude los hombros y le dice: ¿para qué me trajo? ¿Para qué me trajo? Yo no pedí nacer. ¿Para qué me trajo al mundo? Manténgame. Yo no pedí. Así a veces somos con el Señor. Así a veces somos. A veces le decimos: no, Señor, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? Esto no es mi culpa. Pero hay una promesa muy grande que nadie más puede hacer, sino solo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Porque aún sin pedirlo, y estando nosotros, todos nosotros en los lomos de Adán, no había ninguno de nosotros, pero en Adán y Eva estábamos todos nosotros, porque aunque no queramos, estamos emparentados. Muchas veces: no, yo soy de familiares. Sí, somos familiares. Todos venimos de Adán y de Eva. Aunque no queríamos, estábamos allá en Adán y Eva, y Dios lanzó la gran promesa. Vamos a leer en Génesis 3:15, hermano, por favor. Una promesa gigante. Promesa gigante. Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti, hablándole al serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la gran promesa. No es que vamos a tener dinero, no es que vamos a tener casa, carro y beca, no es que vamos a estar todo el tiempo alegres, no es que vamos a tener la vida pacífica todo el tiempo. No, la gran promesa es que la simiente de la mujer le iba a empezar a pisar la cabeza a la serpiente. Así arrancó la mayor promesa de Dios. Desde el principio Dios sabía que nosotros íbamos a fallar, y desde el principio Dios procuró en su mente hacer un plan, una promesa gigante para cambiar nuestro destino. Arrancó la mayor promesa de Dios: nuestra redención, nuestra salvación, nuestro perdón. Esa es la mayor promesa. Pero vemos aquí que esa simiente de esa mujer iba a herir
con su pie, con su calcañar, con su talón, la cabeza de la serpiente. Y podemos preguntarnos hoy cuál herida es más fuerte, ¿no? Que me pisen la cabeza o que me muerdan el calcañar o que me muerdan el talón. ¿Cuáles creen ustedes, hermano, que más complicada? Yo creo que le pisen a uno la cabeza, ¿cierto? Solo mata a uno hisopado. Si me pisan la cabeza, ya no hay nada más que hacer. Estamos muertos. Y eso hizo la simiente de esa mujer. En la cruz del Calvario, Jesucristo, nuestro Dios, le pisó la cabeza a la serpiente. La simiente de Adán y de Eva le pisó la cabeza a ese enemigo. Pero nuestro Señor es Dios. Nosotros somos hombres. Nosotros somos humanos. Esa herida en el calcañar nos mató. La herida en el calcañar nos mató porque estábamos pisando una serpiente. La serpiente nos inyectó su veneno. Ese veneno comenzó a corroernos. Yo no sé si aquí alguien alguna vez no mordió una serpiente. A mí no. Pero debe que ser terrible. Debe que ser terrible sentir que entra ese veneno. Debe que ser terrible cuando comienza a esparcirse por el cuerpo. Debe que ser algo que debe dar mucho, pero mucho miedo. Y saber que usted se va a morir poco a poco. Usted se va a ir muriendo poco a poco. Esa serpiente nos mordió a cada uno de nosotros. El pecado nos mordió a cada uno de nosotros. Y ese veneno se ha movido en nuestro cuerpo. Y ustedes saben, hermanos, que el poder del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros hemos sido heridos, pero la serpiente ya no cuenta porque Dios la destruyó. Si nosotros hemos sido heridos y ese veneno se ha movido en nuestro cuerpo, esta es la solución, la promesa que en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero presentarles. Eso tiene solución. En esta mañana, si el pecado, si ese veneno se ha metido en su vida, si ese veneno está destruyendo su vida, si ese veneno poco a poco lo ha ido matando, si ese veneno poco a poco ha trabajado en usted, quiero decirle que hay uno que puede cambiar su situación. Amén. Sea usted hermano, sea usted amigo. Gracias a Dios por los hermanos, gracias a Dios por los que ya conocemos al Señor. Pero a veces parece que el veneno como que quisiera tomar ventaja de nosotros y quisiera matarnos. A veces estamos ya en el Señor y parece que ese veneno quisiera tomar ventaja de nosotros. Pero aquí hay un antídoto especial y es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, usted, yo y todos los humanos podemos ser salvos. Ese antídoto lavó nuestro pecado. Ese antídoto cambió nuestras vidas. A lo largo de toda la palabra de Dios comenzamos a seguir el hilo conductor de la promesa de Dios, comenzando desde Adán y desde Eva. Dios comienza a mostrar que hay salvación para aquellos que confían en Él, aquellos que confían en su promesa. Amén. Hay que creer en las promesas de Dios. Primero que todo, hay que creer en Dios. Si no creemos en Dios, pues gana nuestra fe. La palabra de Dios dice que Dios es galardoneador de aquellos que le buscan. Eso quiere decir que Dios le da a aquel que le busca, a aquel que entiende que Dios existe, le da galardones, premios, bendiciones, promesas, hermano. Promesas. Dios se llevó a Noé, que caminó con él. Dios salvó a Noé y a su familia porque creyeron en Dios, porque creyeron en una promesa de algo que nadie podía ver, porque para el resto de personas eso era locura, que iba a llover, que él estaba haciendo una barca en un lugar donde no había río, donde no había mar. Él estaba haciendo una locura. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Esta palabra se predica y hablamos de la necesidad de convertirnos, de arrepentirnos, de creer en Dios, de ser salvos de esta malvada generación, como dice la palabra de Dios. Pero la gente cree que esto es mentira, que hace 2000 años estamos anunciando que Cristo viene. Pero no es que haya una demora, no es que Dios ponga por demora su promesa, sino que Dios es paciente para que usted, hermano, y para que yo podamos acercarnos a Él. Amén. Dios salvó a Noé y a su familia. Dios le dio promesas a Abraham
y le recordó la gran promesa diciéndole que en él serían benditas todas las naciones, que de la simiente de él vendría uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Dios volvió y le recordó en Abraham a la humanidad que en él serían benditas todas las naciones. Dios levantó a las tribus de Israel, a los patriarcas, y la línea de la promesa siguió caminando por entre la humanidad, esperando, y todos expectantes de cuándo iba a venir aquel de la simiente que iba a ser cumplir esa promesa. Dios sacó a Israel de Egipto, le dio gran salvación. Dios levantó jueces, profetas, reyes. Toda esa simiente corría por el medio de ellos. Todo eso corría en medio de las personas. Dios prometió que Él mismo estaría aquí. En un momento dijo, bueno, todos estos que he levantado tienen un pequeño problema. Dios levantó a Abraham, a los grandes profetas, a los jueces, y ellos guiaban al pueblo, y ellos le daban enseñanzas al pueblo, y el pueblo volvía a Dios, pero después se pervertía otra vez, y volvía y se pervertía. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos morían. Y el pueblo volvía y se olvidaba de las promesas grandes que Dios les había dado. Había un problema entonces, la muerte. La muerte estaba cortando aquello para lo cual Dios estaba preparándose. Pero en esta mañana quiero decirle que Dios comenzó a mostrarse poco a poco y hacerle ver a la humanidad que Él mismo, como dice la palabra, yo mismo, que hablo, estaré allí presente. Amén. Yo mismo voy a hacer esta gran obra, que cuando lo vean, que cuando la oigan, la gente se va a asombrar. Yo, porque yo soy el único que puede salvar. Yo, porque yo soy el único que tiene la potestad para poder hacerlo. Todos los otros son enviados míos, pero no les alcanza porque la muerte los corta y hasta ahí llegan. Pero yo mismo que hablo, dice el Señor, estaré presente. Amén. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La maldad de nosotros, dice la palabra en Isaías, cayó sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero no entendíamos qué era, y aún hay gente que no entiende que el mismo Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra, el rey del universo, se vistió de carne. No mandó a otro, porque eso sería muy fácil. No le dijo a otro, vaya y ustedes sálvelos. No, él mismo dijo, yo mismo estaré allí presente. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y comenzamos a verlo nacer en un pesebre, y vinieron a adorarle y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Él comenzó y hizo presente su promesa hace 2000 años y caminó en medio de nosotros, y nosotros pudimos entender esas cosas. Cuando el Señor Jesús nació y comenzó después su ministerio, sucedieron muchas cosas por las promesas que Él hacía. El leproso se acercó al Señor y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero, sé limpio. ¿Quién más podía hacer eso? Cuando el ciego se acercó, el Señor Jesús hizo barro y lo puso en sus ojos y creó ojos nuevos, y ese ciego vio. El ciego Bartimeo, de quien tenemos que aprender, no se cayó. Él entendió que tenía un gran problema. Él entendió que el único que podía ayudarlo estaba ahí, y comenzó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate. Y él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tanta fue su escama, su bulla, tanto fue su grito, el Señor le dijo, tráigamelo. Y Bartimeo recibió la vista. Hoy, aquí, y muchas veces nosotros nos quedamos callados y el Señor está pasando al lado de nosotros, y es repartiendo esta promesa de salvación.
No te quedes callado en esta mañana. ¿Estás necesitado en esta mañana? ¿Estás ciego? ¿Estás cojo? ¿Estás leproso? ¿Estás herido? ¿Estás muerto? No te quedes callado en esta mañana. Acuérdate de Él. Clama, grítale, dile que Él está presto para ti. Él hizo la promesa y Él no la va a dejar caer. La promesa no va a caer porque Dios la hizo. La promesa va a pasar y va a subsistir y va a estar en medio de la humanidad hasta que las cosas se consumen. La mujer con flujo de sangre tenía una gran necesidad, tenía una enfermedad dolorosa, estaba débil y caminó y callada se acercó y tocó el borde de su manto y salió poder y lo sanó. Eres callado, no gritas como Bartimeo, toca el borde de su manto, acércate porque Dios puede hacer algo por ti. El hijo de la mujer viuda fue resucitado en medio de su dolor y esta mujer tuvo alegría. El hombre paralítico que no podía bajar al pozo recibió y caminó sin necesidad de ir allá. El hombre aquel cuyos amigos lo llevaban y lo bajaron por puertas desde el techo porque él no podía caminar. De pronto alguien te invitó en esta mañana a la iglesia. De pronto alguien te está bajando por puertas desde el techo para que el Señor te vea y te diga: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pero como hay gente que es incrédula, murmuraron diciendo: ¿quién es este que cree que puede perdonar pecados? Y el Señor le dijo: para que vean que yo puedo hacerlo, para que vean que a eso fue lo que vine, a salvar a la humanidad, para que vean que yo soy el que perdona los pecados. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete. Y glorifica a Dios. El siervo del centurión fue salvo solamente por la palabra del Señor, por la fe. Porque este hombre se acercó y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres debajo de mi casa. No soy digno. Di la palabra. Qué fe, hermano. Qué fe, amigo. Di la palabra y basta. Y el Señor la dijo. Y este hombre preguntó: ¿desde cuándo se mejoró? Desde cuando el Señor lo dijo. Cuando el Señor lo dijo. El Señor le hizo saber a Juan el Bautista lo siguiente, y esto tiene que usted escucharlo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En esta mañana el Evangelio es anunciado en este lugar para salvación. En esta mañana la iglesia de Dios está en este lugar. En esta mañana hay oportunidad de ser salvo. En esta mañana hay oportunidad de escapar de la muerte. Su gran promesa inició y cambió nuestras vidas. Ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya. Esa promesa puede cambiar tu vida. Y esa promesa llegó a lo más alto cuando Él dijo en la cruz: consumado es. Consumado es. Yo lo hice todo por ti. Yo entregué mi vida por ti. Yo mismo vine y me entregué por ti. Siendo el Dios de los cielos, no tuve que aferrarme a eso, sino que despojé, me hice siervo, vine a servirte, vine a ayudarte. En esta mañana, consumado ha sido nuestra salvación por medio de aquel que nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no merecíamos nada. Vino y nos redimió por medio de su sangre. Pero no solamente eso, hermanos y amigos. Dios consumó todo en la cruz del Calvario, pero hizo algo especial para firmar finalmente nuestra redención. Al tercer día, resucitó entre los muertos y venció la muerte, aplastó la cabeza de la serpiente para siempre. Al tercer día resucitó entre los muertos y nos dio vida, Amén. Para ser vivos en medio de los muertos. Dios dio vida. Si usted está muerto, en esta mañana, de parte del Señor, quiero presentarle a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que entregó su vida por usted, aquel que con su sangre puede cambiar, lavar su pecado, y aquel que con su resurrección le dio la vida. Voy a invitarlos a que se despidan. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1:10, que Él quitó la muerte
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Estás necesitado en esta mañana? Santo Dios. ¿Estás necesitado en esta mañana, hermano? ¿Estás necesitado? Hay una promesa gigante, la más grande de todas, la salvación. Amén. Gloria a Aquí hay Dios. una promesa gigante en esta mañana, Aleluya. más grande que cualquier otra. Si tienes otra necesidad, Gracias, Señor Jesús. Él también la puede suplir. Pero primero, soluciona tu vida. Primero soluciona el pecado que te acompaña. Primero soluciona que estás muerto. De ahí para allá, todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él Así es. amén. Yo quiero invitar a alguien a despertar. Si usted quiere pasar a despertar, nosotros vamos a orar por usted. Gracias, Señor Si usted quiere pasar a despertar, quiero decirle que aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Oh, Santo Dios. Que no es el hermano Carlos ni los hermanos. Aquí está Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el Señor. Y doy gracias por la oportunidad que me ha dado. Amén. Aquí hay alguien que puede cambiar definitivamente tu vida. Si no quieres pasar, si eres como la viuda, estira tu mano en esta mañana y toca el borde de su mano. Pero por favor, este altar es un lugar de reconciliación. Aleluya. Este altar es un lugar donde Dios toca las vidas. Yo pasé un altar hace muchos años porque yo me di cuenta que estaba perdido. Yo me di cuenta que necesitaba de Dios y yo pasé. Y he pasado muchas veces a lo largo de mi vida a un altar porque es el lugar donde Dios arregla las cosas con nosotros. Si quieres venir a este lugar, voy a hacer la invitación una vez más porque, ¿saben? A lo largo de 2000 años Dios le ha insistido a los humanos que Él quiere algo con ellos. Dios le ha insistido y le ha insistido y le ha insistido. Y de pronto aquí hay alguien a quien Dios le ha insistido y le ha insistido y le ha insistido. Y quiero de parte del Señor de nuevo invitar a alguien en este lugar, sea hermano o sea amigo. Gloria a Dios. Santo. Vamos a orar Jesús. creyendo Gracias, Señor. que el que hizo esta promesa no la dejará caer, Amén. Gloria a sino que la Dios. cumplirá totalmente. Gloria a Vamos a Dios. cerrar nuestros Santo. ojos.